Durante esta sesión hablaremos del conducto arterioso persistente en el adulto. Yo soy el Dr. Jacobo Treviño Sami Jafet, residente de cirugía cardiotorácica del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Haciendo un breve recuento histórico, fue Galeno en 129 después de Cristo quien describe el conducto arterioso sin hacer relación a su función en la circulación fetal. En 1564, Leonardus Botalus, quien se encontraba describiendo la anatomía cardíaca fetal, incluye dentro de sus ilustraciones al conducto arterioso. En 1888 fue Murrow quien demostró en un cadáver infantil la viabilidad de diseccionar y ligar un conducto arterioso persistente. En 1900, Gibson describe el soplo característico presente en este tipo de pacientes. En 1937, Streeter, en Boston, intentó cerrar quirúrgicamente un conducto arterioso persistente en un paciente con una endarteritis infecciosa fulminante. Fue en 1938 cuando Gross ligó con éxito el conducto arterioso persistente en una niña de 7 años en el Hospital Infantil de Boston. Además, desarrolló la división en lugar de la ligadura como la técnica quirúrgica de elección. En 1940, el Dr. Turov realizó la primera reparación exitosa de un conducto arterioso persistente e infectado. Fue en 1966 cuando el Dr. Bernd Portsman realizó el primer cierre de un conducto arterioso persistente por vía transcatéter. En 1976, el Dr. Michael Heyman y sus colegas demostraron el cierre del conducto arterioso persistente en bebés prematuros utilizando medicamentos antiinflamatorios no esteroideos. Ellos utilizaron aspirina e indometacina en 18 bebés prematuros, pudieron demostrar resultados positivos en la mayoría de sus pacientes. Fue el Dr. William Rashkind en 1979 quien realizó el primer cierre exitoso con catéter de un conducto arterioso persistente utilizando el despliegue de un dispositivo percutáneo de doble disco. En 1991, François Laborde realizó el primer cierre de un conducto arterioso persistente asistido por un videotoracoscopio. En 1992, el Dr. Patrick Cambier reportó el primer caso de embolización exitosa con un coil transcatéter de un conducto arterioso persistente. Haciendo referencia a la morfogénesis, aquí se muestran los 6 pares de arcos aórticos embrionarios. Las líneas discontinuas representan porciones que involucionan en el desarrollo normal. El sexto arco embrionario izquierdo, distal, normalmente persiste y se convierte en el conducto arterioso, uniendo la arteria pulmonar izquierda con la aorta descendente proximal. El conducto arterioso, durante la circulación fetal, funciona para evitar la circulación a través de los pulmones. Está presente en 1 de cada 2.000 nacidos a término y constituye el 5 al 10% de todos los tipos de cardiopatías congénitas, mostrando una predilección por el sexo femenino. El conducto arterial está completamente cerrado a las 8 semanas de edad en el 88% de los bebés con un sistema cardiovascular normal. El cierre espontáneo del conducto arterioso ocurre en el 0.6% de los pacientes por año, siendo esta una tasa constante durante las primeras 4 décadas de vida. El cierre será poco común después de las 3 a 5 meses de edad en bebés nacidos a término. Con respecto a la fisiología del cierre del conducto, la tensión de oxígeno y las prostaglandinas actúan en direcciones opuestas, con un aumento de la presión de oxígeno que constriñe el conducto y las prostaglandinas que lo relajan. El cierre postnatal se produce en 2 etapas. En una primera etapa, dependiente del músculo liso, el cual ocurre dentro de las primeras 10 a 15 horas posteriores al nacimiento del bebé. Y en una segunda etapa, por una proliferación fibrosa difusa de la íntima, que suele completarse a las 2 a 3 semanas de vida. En relación a la descripción anatómica, el conducto conecta la aorta torácica descendente superior de 2 a 10 milímetros más allá del origen aórtico de la arteria subclavia izquierda. El conducto arterioso tiene generalmente 5 a 10 milímetros de longitud, con un amplio orificio aórtico que va más o menos de 4 a 12 milímetros y un orificio pulmonar que es considerablemente más estrecho. El conducto suministra aproximadamente el 55% de la salida ventricular combinada a la aorta descendente. Es importante considerar que cuando hay otras anomalías cardíacas, la orientación del conducto hacia el arco aórtico puede variar.
Aquí presentamos la clasificación de Krichenko, en donde se muestran las diferentes configuraciones que puede presentar el conducto arterioso, siendo el conducto tipo A, también llamado cónico, con una ampolla aórtica definida y constricción cerca del extremo de la arteria pulmonar. En el caso del conducto tipo B o tipo ventana, con longitud corta y constricción en el extremo aórtico. En el caso del conducto tipo C o tubular, sin constricciones en los extremos aórticos o pulmonar. En el caso del conducto tipo D o sacular, con extremos aórticos y pulmonares constreñidos y un centro ancho. El conducto tipo E, alargado, que es estrecho con un extremo pulmonar constreñido. Y el conducto tipo F o fetal, que se encuentra principalmente en bebés prematuros y es largo, ancho y tortuoso. Dentro de las características clínicas y criterios diagnósticos del conducto arterioso persistente grande, estos pacientes presentan una derivación grande de izquierda a derecha, bidireccional o de derecha a izquierda. Van a presentar secuelas hemodinámicas y anatómicas graves, como es una disfunción ventricular izquierda de moderada a grave. Presentan hipoxemia y cianosis moderada a grave e hipertensión pulmonar grave. Ecográficamente se definen con un diámetro transductal de más de 3 milímetros, una carga grave del volumen del corazón izquierdo, presentando una relación entre el diámetro de la aurícula izquierda y el diámetro de la raíz aórtica de más de 2.1 y un chorro de regurgitación mitral de más de 2 metros por segundo. Además presentan una carga severa de presión cardíaca izquierda, con un flujo sanguíneo de velocidad máxima desde la relajación del ventrículo izquierdo en la diástole temprana de más de 1.5 y un tiempo de relajación isovolumétrico de más de 60. El conducto arterioso persistente mediano presenta una mejoría de los síntomas en los primeros 2 a 3 meses de vida, esto por la hipertrofia ventricular izquierda compensatoria, que suele estar asociada con la mejoría clínica y la estabilización de los síntomas, dentro de los cuales se pueden referir secuelas hemodinámicas o anatómicas leves a moderadas, es decir, una disfunción ventricular izquierda leve a moderada. Estos pacientes pueden presentar cianosis e hipoxemia leve a moderada e hipertensión pulmonar leve a moderada. Ecográficamente se definen con un diámetro transductal que va de 1.5 a 3 milímetros, un flujo transductal pulsátil no restrictivo, es decir, una velocidad máxima transductal de menos de 2 metros por segundo, y una carga leve a moderada del volumen del corazón izquierdo, es decir, una relación entre el diámetro de la aurícula izquierda y el diámetro de la raíz aórtica que va de 1.5 a 2.1. Además presentan carga de presión cardíaca izquierda leve a moderada, es decir, un flujo sanguíneo de velocidad máxima desde la relajación del ventrículo izquierdo en la diástole temprana de más de 1 y un tiempo de relajación isovolumétrico de 50 a 60 segundos. El conducto arterioso persistente pequeño clínicamente se define sin restricciones de la capacidad de ejercicio. Ecográficamente presentan un diámetro transductal de menos de 1.5 milímetros, un flujo transductal continuo restrictivo con una velocidad máxima transductal de más de 2 metros por segundo. No hay signos de carga de volumen del corazón izquierdo, es decir, presentan una relación entre el diámetro de la aurícula izquierda y el diámetro de la raíz aórtica de más de 1.5. No hay signos de carga de presión cardíaca izquierda, es decir, el flujo sanguíneo de la velocidad máxima desde la relajación del ventrículo izquierdo en la diástole temprana es de menos de 1 y el tiempo de relajación isovolumétrico es de menos de 50. Existen diferencias significativas en la evaluación clínica de los pacientes pediátricos en comparación de los pacientes adultos. Usualmente los pacientes adultos suelen manifestar datos clínicos de hipertensión pulmonar. En el caso de los estudios de elección para el paciente pediátrico como es la ecocardiografía, en el paciente adulto solemos apoyarnos de otros estudios diagnósticos como es la tomografía computarizada y la resonancia magnética para caracterizar adecuadamente la anatomía del conducto y así poder decidir el manejo consecuente. Con respecto a la historia natural del conducto arterioso, el cierre espontáneo del conducto arterioso ocurre en el 0.6% de los pacientes por año durante las primeras 4 décadas de vida. El 20% de los pacientes habrá cerrado a la edad de 40 años. El 30% de los pacientes nacidos con un conducto arterioso persistente morirán durante el primer año
siendo posterior la tasa de mortalidad de 0.5% al año. Es decir, aproximadamente el 60% de los pacientes con un conducto arterioso persistente mueren a los 45 años. Siendo en el caso de los pacientes adultos la endarteritis infecciosa principalmente una de las complicaciones de los conductos arteriosos persistentes de tamaño pequeño a moderado. Las recomendaciones para manejo de estos pacientes estipulados en la guía del 2020 para enfermedades congénitas del corazón en adultos por la Sociedad Europea de Cardiología son las siguientes. En pacientes con evidencia de sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo y sin hipertensión arterial pulmonar, es decir, sin signos no invasivos de elevación de la presión de la arteria pulmonar o confirmación invasiva de resistencia vascular pulmonar de menos de 3 unidades Wood, se recomienda el cierre del conducto arterioso persistente independientemente de los síntomas. En los pacientes que han desarrollado hipertensión arterial pulmonar con resistencia vascular pulmonar de 3 a 5 unidades Wood, se debe considerar el cierre del conducto arterioso persistente cuando todavía hay una derivación significativa de izquierda a derecha con una relación de flujo pulmonar asistémica más de 1.5. En los pacientes que han desarrollado hipertensión arterial pulmonar con resistencia vascular pulmonar de más o igual a 5 unidades Wood, se puede considerar el cierre del conducto arterioso persistente cuando todavía hay una derivación significativa de izquierda a derecha, es decir, con una relación del flujo pulmonar asistémica de más de 1.5. Y no se recomienda el cierre del conducto arterioso persistente en pacientes con fisiología de Eisenmenger y pacientes con desaturación de extremidades inferiores durante el ejercicio. En relación a las recomendaciones de la Sociedad Americana del Corazón para el manejo de pacientes con conducto arterioso persistente hemodinámicamente significativo, posterior a la realización de un ecocardiograma en una derivación de izquierda a derecha, se consideran otros valores como es la resistencia vascular pulmonar más de 1/3 de la sistémica o la presión arterial sistólica pulmonar más del 50% de la sistémica. De modo que, en caso de presentarlo así, se consideraría el cierre del conducto arterioso persistente. En caso de no presentarse esta alteración, pero presentarse historia de endocarditis infecciosa, se debe realizar igualmente el cierre del conducto arterioso persistente. El cierre del conducto arterioso persistente es de elección por vía transcatéter. Este va a estar indicado en los pacientes de más de 6 kilogramos, excepto en aquellos con una configuración tipo B. Está indicado en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva y en aquellos con una sobrecirculación pulmonar o agravamiento de la aurícula izquierda o el ventrículo izquierdo. Con base en este estudio multicéntrico, publicado en el 2010, la FDA aprueba el uso de dispositivos coil para defectos de menos de 3 milímetros, dispositivos Amplatzer para defectos de 3 a 12 milímetros y el manejo quirúrgico para defectos de más de 12 milímetros. Si bien el someter al paciente a otro procedimiento quirúrgico cardíaco suele ser una indicación para el manejo quirúrgico del conducto arterioso persistente, es importante apoyarnos de otros estudios diagnósticos como es la tomografía computarizada para denotar la calcificación del conducto arterioso persistente, que suele ser una contraindicación del manejo quirúrgico, haciendo necesario el intervencionismo percutáneo previo al manejo de la patología asociada. La cirugía está reservada para el paciente con un conducto demasiado grande para el cierre del dispositivo o con una anatomía inadecuada como la formación de aneurismas. El abordaje quirúrgico puede realizarse mediante toracotomía posterolateral o por esternotomía media. En el caso de la toracotomía posterolateral, la incisión se extiende desde la línea axilar anterior, alrededor de la escápula y hasta el medio camino entre la columna vertebral y el borde escapular posterior sobre los 3 a 4 centímetros inferiores del trapecio. Se coloca suavemente un retractor en el pulmón y se hace una incisión vertical en la pleura mediastínica sobre la aorta torácica descendente proximal. El conducto arterioso persistente debe ser completamente disecado del tejido circundante. En cuanto a la división del conducto arterioso persistente, se va a colocar una pinza recta completamente a través del extremo aórtico del conducto arterioso persistente, asegurándose de que su punta no pince el nervio laringio recurrente u otro tejido blando posterior al conducto.
Una vez pinzado, se va a seccionar con corte frío y se va a realizar el cierre con 2 filas de sutura de polipropileno 5 o 6 ceros. En el caso de que se decida únicamente su ligadura, se puede utilizar la técnica descrita por Blaylock en 1946, en las cuales se coloca una jareta a través de ambos extremos, el extremo aórtico y el extremo pulmonar, con polipropileno 5 o 6 ceros, y posteriormente se utiliza un punto transfictivo a través de la porción media del conducto arterioso persistente. Si bien las técnicas quirúrgicas descritas para pacientes pediátricos pueden también utilizarse en el paciente adulto, estos últimos tienen la particularidad de que el conducto arterioso persistente muestra calcificación importante del mismo, disminuyendo su flexibilidad, siendo imposible únicamente la ligadura del conducto. Por lo cual el abordaje es considerablemente distinto. Se debe realizar un abordaje por esternotomía media en apoyo con bomba de circulación extracorpórea. Durante el inicio de la bomba se debe obliterar con el dedo el conducto arterioso persistente, esto para evitar el flujo ductal hacia la arteria pulmonar, lo cual es importante para disminuir el exceso de flujo a través del lecho vascular pulmonar y la distensión del ventrículo derecho. Una vez realizado esto, se hace una incisión sobre el tronco de la pulmonar y se va a obliterar el orificio de forma interna con propileno de 4 o 5 ceros. En el caso de que el orificio sea demasiado grande, es importante utilizar pericardio bovino. Para hacer referencia al pronóstico postquirúrgico de los pacientes, utilizamos este estudio en el cual se incluyeron 5 pacientes adultos diagnosticados de conducto arterioso persistente entre enero de 2010 y diciembre del 2021 en la Clínica de Cirugía Cardiovascular del Instituto de Emergencias de Enfermedades Cardiovasculares y Trasplantes de Rumania. Los pacientes mostraron un claro predominio del género femenino con una relación de 4:1. La edad media de los pacientes era de 43 más menos 18 años, con una relación promedio del flujo pulmonar asistémico de 2.4. La mayoría de los pacientes mostraron hipertensión pulmonar moderada, con valores de presión de la arteria pulmonar sistólica entre 53 y 60 milímetros de mercurio. En todos los sujetos, la intervención quirúrgica se realizó a través de una esternotomía media, bajo bypass cardiopulmonar total e hipotermia moderada, suturando el canal arterial persistente desde su extremo pulmonar con prolene 4 ceros reforzado con parches de teflón. Todos los pacientes fueron monitoreados de forma posoperatoria mediante ecografía con un periodo promedio de seguimiento de 36 meses. No se demostró evidencia de repermeabilización o dilatación aneurismática del conducto y la presión pulmonar sistólica disminuyó significativamente en todos los pacientes, alcanzando un promedio de 40 más menos 9 milímetros de mercurio, así como mejoría de su clase funcional. Con eso terminamos la revisión del conducto arterioso persistente en el paciente adulto. Les agradezco su atención y estoy para servirles. Gracias.